recordarán, hermanos, hace algunos domingos, en el último mensaje que estuve en este lugar, cómo decíamos de que el Señor nos había dado la salvación para que anduviéramos en buenas obras. Esa era la última porción del texto, para que anduviéramos en buenas obras que Él preparó de antemano. Pero también, hermanos, decíamos de que esas buenas obras a las que Él se está refiriendo y que son las que Él preparó después de habernos hecho salvos para que nosotros viviéramos en ellas o anduviéramos en ellas, no son obras esporádicas que vamos a hacer así de vez en cuando. Decíamos de que Dios no nos ha apartado a cada uno un almacén de obras para que ahí vayamos haciendo obra tras obra durante nuestra trayectoria cristiana, sino que Él nos está diciendo para que andemos en ellas. Eso implica que es todo el tiempo que nosotros debemos de vivir en buenas obras, viviendo en las buenas obras todo el tiempo. Y también decíamos una texto que debemos siempre, decía, andar en el olor de su conocimiento. Y yo citaba otra traducción que decía la fragancia de su mensaje, que debemos de vivir en todo tiempo viviendo en la fragancia de su mensaje. Eso quiere decir, hermanos, que nuestra vida, todo el tiempo y en todo lugar en que estemos, debemos de manifestar ese olor, esa fragancia del conocimiento o del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra vida tiene que ser un mensaje evangélico. Nuestra vida propia, decíamos, sin palabras, sin hablar, tiene que ser el mensaje que estamos dando. En nuestro trabajo, en la calle, en el hogar y en todas partes. Debemos de manifestar la fragancia del conocimiento que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Este texto que hemos leído es la continuación de eso. Es la continuación. Aquí se refleja, hermano, la conducta del cristiano, cómo de ser nuestra vivencia diaria. Porque no somos cristianos, decía, solamente el día domingo. Es toda la vida. Desde el momento en que el Señor nos llamó a esta vida nueva que tenemos, hasta el momento que Él nos llame a la otra vida. Todo eso debemos demostrar esa vivencia, esa conducta que nos identifica como hijos de Dios, como discípulos del Señor. Y entre esas normas de conducta, el apóstol aquí menciona a quienes debemos de ser obedientes. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan. Una de las cosas, hermanos, que nos caracteriza a nosotros como cristianos es que debemos de ser obedientes y sujetos a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, que activen las obras, que estén dispuestos a toda buena obra. O sea que esa conducta es de la obra que el Señor está hablando. Y aquí, hermanos, nos habla de obediencia y de sujeción a las autoridades, a los gobernantes. Es cierto, hermanos, que nosotros somos ciudadanos de los cielos. Eso dice la Escritura, que nuestra ciudadanía está allá en los cielos. Pero mientras llegamos a esa patria celestial, somos ciudadanos de una nación. Somos ciudadanos de un país, ciudadanos de una ciudad.
Y mientras seamos transeúntes o peregrinos en esta tierra, debemos de ser obedientes a las autoridades y gobernantes terrenales. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Y eso, hermano, es lo que debe identificarnos a nosotros. Ese es el testimonio diario o constante que nosotros tenemos que dar. Dice la Escritura, hermanos, que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Y Dios no nos manda, hermanos, a que nosotros, aunque seamos hijos de Dios, vayamos a ser desobedientes a los que tienen una autoridad sobre nosotros. Cualquier autoridad que esté sobre nosotros, la más pequeña autoridad que esté sobre nosotros, su jefe es su autoridad en el trabajo. En cualquier parte nosotros estamos sujetos a alguien. A alguien estamos sujetos. Y ese es un orden establecido por Dios. Si no estuviéramos sujetos a alguien, hermanos, esto sería más desordenado de lo que está actualmente. Nadie obedecería a nadie. Cada quien se rebelaría contra el otro, no importara quién sea. Pero Dios ha puesto leyes, hermanos, para sujetar, para que haya orden. Y entonces, hermanos, entre eso está a los gobernantes. Sean quien sea, como sea, pero la palabra de Dios nos dice que debemos de ser obedientes y sujetos a ellos. Y esa debe ser nuestra forma de conducta para con las autoridades, al policía, al alcalde, a cualquier persona que tenga autoridad. Nosotros debemos de respetarlas y obedecerles, no ser rebeldes. ¿Ah? Si el policía lo detiene a usted, hermano, por algo, usted sonríale y dele gracias a Dios que lo detienen y que siendo una persona usted honesta, no tiene nada que temer. Porque así le sale y le falta el respeto a la autoridad, entonces se va a ver en problemas. Y eso es lo que Dios quiere evitarnos, que nosotros seamos ejemplos. Y en este caso, Él está diciendo a las autoridades, a las autoridades. El mismo Señor, hermanos, nos dio ese ejemplo. Él que es el Hijo de Dios, Él que tenía toda potestad en los cielos y en la tierra. Él se sujetó a las autoridades de su tiempo, a las autoridades terrenales. Él en cierta ocasión les dijo a los discípulos, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea que César, que es el gobernante, habría que darle lo que él se merece. Y a Dios tenemos que darle lo que es de Dios. Cuando lo presentaron ante Pilato y Pilato le dijo que tenía autoridad para soltarlo y no sé qué, el Señor le responde, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiera sido dado de lo alto. El Señor reconoció que la autoridad que tenía Pilato era una autoridad que no dependía de él, sino que le había sido dado de lo alto. Eso es porque toda autoridad viene de Dios. Dice la Escritura aquí en Romanos 13:2, dice, o 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, o sea, castigo para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. ¿Quieres pues no temer la autoridad?
haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Amén. Entonces toda autoridad, dice, viene de Dios. Entonces, hermanos, nosotros debemos de someternos a las autoridades. Por supuesto, en aquellas cosas que no van contra nuestra conciencia cristiana, ¿verdad? Sino en las leyes que están establecidas para toda la ciudadanía, para todos ciudadanos. Nosotros debemos de someternos sin resistir a toda autoridad, hermano. Debemos de demostrar esa fragancia que nosotros somos, de dar el mensaje con nuestra vida. Pero si nosotros, hermanos, somos rebeldes y gritones y nos oponemos a la autoridad y hacemos esto y lo otro y nos creemos algo más, entonces ahí no estamos dando evidencia de que somos cristianos. Nos estamos oponiendo, estamos resistiendo. Y el que resiste a la autoridad, lo establecido por Dios, se resiste. Entonces, hermanos, mientras seamos acá ciudadanos en esta tierra, pues nosotros estamos sujetos a los gobernantes y a las autoridades, sujetarnos a las leyes, porque por Dios han sido establecidas para nuestro bien, para nuestro bien. Y nosotros, hermanos, debemos de formar parte de ese pueblo que Dios ha puesto para que seamos ejemplos, para que vivamos y traigamos paz, armonía en este mundo. Ya el mundo tiene suficientes problemas, hermano, porque no se obedecen precisamente esto. Hay revueltas, hay manifestaciones, hay esto y lo otro contra las leyes de un gobierno. Y eso trae el caos. Y Dios no quiere que nosotros estemos envueltos en caos, porque a paz, dice la Escritura, nos ha llamado Dios. A paz. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, hermanos, ya teniendo esa parte, que es esa lectura que tiene que ser parte de nuestra conducta, dice que estén dispuestos a toda buena obra, obedecer a las autoridades, respetar las leyes, es parte de esas buenas obras en las cuales nosotros debemos de andar toda nuestra vida. Luego viene, eso es con las autoridades, ahora viene con el resto de las personas. Aquí vienen otros mandatos, porque lo primero que allá también son mandatos. Ahora vienen otros mandatos acá para nuestra vida, que también son cosas que deben de formar parte de nuestra conducta cristiana, de nuestro andar cristiano. Dice uno, versículo 2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros. Ahí. Esos son mandatos negativos. Que a nadie difamen y que no sean pendencieros. Son dos cosas, hermanos, que no deben de estar en nuestra conducta. Difamar, hermanos, es hablar mal de otro. Cuando se está hablando mal de otra persona, especialmente si se tiene la intención de dañarla, eso es una difamación y está también castigado por las leyes. Está castigado por las leyes. El hablar mal de otra persona con la intención de dañarlo. Y eso aquí nos está diciendo la Escritura, que no debemos hablar de mal en mal de otra persona. Porque muchas veces eso también puede hablar en mal de otra persona, pegar hasta la calumnia, ser calumniosos, porque de ahí viene a hablar mal de una persona, es una calumnia también. Eso no debe formar parte, hermanos, de la conducta cristiana, de ninguna manera. Un cristiano jamás, jamás, jamás debe de ser un difamador. Jamás.
debemos de hablar mal de otra persona. Al contrario, nos ha puesto el Señor para que hablemos bienes de las personas. Y no difamar. Ese es un mandato. El otro mandato es que no sean pendencieros. Que no sean pendencieros. Un pendenciero, hermano, es alguien que es amigo de las contiendas. Ese es un pendenciero. Amigo de contiendas. Al que le gusta entrar en contiendas y en discusiones y en pleitos, ese es un pendenciero. Revueltas. Pleitistas. Pendencias. Eso nos está mandando la palabra que eso no es en ninguna medida algo que nosotros debemos de tener. No difamadores ni pendencieros. Entonces no va a hacer eso. ¿En qué pensamiento va a caber, hermanos, de que el cristiano tiene que ser pendenciero, pleitista, amigo de contiendas, de disensiones, de pleitos? De ninguna manera. No cabe, hermanos, que un cristiano lleve esa norma negativa de conducta, porque es negativo. Que no va de acorde con lo que somos, nuevas criaturas en Cristo Jesús. Entonces, son dos mandatos negativos. Ahora vienen dos mandatos positivos para contrapesar eso. Eso no lo vamos a hacer. Pero sí dice que sean amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Amables. Como a veces uno lee otras versiones de la Escritura, esa palabra amable es un adjetivo. Y cuando nosotros buscamos en el griego el significado, hay otros muchos más significados que tiene esa palabra. Por eso en otras versiones no aparece la palabra amable, sino que aparecen otras palabras que también son correctas, porque han sido traducidas de la misma palabra del griego. Entre ellas están, por ejemplo, indulgentes, que sean indulgentes, que sean equitativos, que sean benignos, que sean razonables. Cualquiera de esas palabras está correcta. Si una escritura dice que sean, en vez de decir amables, dice que sean razonables, está correcto. Y la que más se usa es la palabra indulgente. No amable. Ustedes ya saben, hermanos, los amables, hay personas que se sobrepasan de la amabilidad, que son tan amables que le dicen corazoncito lindo, chulo, precioso. ¿Ah? Son tan amables. Pero no es eso lo que la Escritura nos está diciendo acá. Está bueno tener amabilidad, porque también eso significa la palabra. Pero no solamente eso, no solamente mostrar esas palabras así, ensalzar y todo eso. No se trata solamente de eso, se trata de ser indulgente. O sea, razonable, más razonable. Porque el ser indulgente, hermano, es ser razonable con las personas. Ser indulgente es ser lo contrario de legalista. Un legalista no tiene indulgencia, no es razonable con las otras personas, sino que si ve a una persona fallar, el legalista lo que trata es de que se le aplique el castigo. A ese hay que castigarlo, a ese hay que llamarle la atención, a ese hay que mostrarle que se ha portado mal. Pero la indulgencia, al contrario, es razonable con el débil, con aquel que ha fallado. No se trata de
pasar por alto las maldades o lo malo que la persona puede ser, sino ser razonable. No condenarlo de una vez por una conducta que no sea la adecuada, sino que buscar la forma de cómo ser comprensivo. Eso es lo que quiere decir la palabra, y ser comprensivo, ser razonable, ser equitativo, no ser demasiado legalista, no ser un legalismo apegado, estricto, sino que ser indulgente. Y allí también pues viene ser amable en ese sentido. En ese sentido. Entonces, eso es algo, hermanos, que positivo, que debe estar en nosotros. Ser amables, mostrando toda mansedumbre. La mansedumbre, hermano, esa tiene que ser una virtud natural en el cristiano. La mansedumbre es lo contrario de la violencia. El que es violento, hermano. ¿Y sabe por qué tiene que ser una virtud natural? Porque el mismo Señor nos lo dijo. Aprendan de mí, que soy manso y humilde. Entonces, el Señor nos dijo eso. Entonces, por eso tiene que ser, hermanos, si estamos revestidos de Cristo Jesús, la mansedumbre es algo que debe de acompañarnos toda la vida. Tenemos de estar revestidos de mansedumbre. Por eso el Señor nos llama ovejas. Ovejas. Un animalito manso, hermano. Ese es manso. Y las ovejas, hermanos, esos animalitos que solo saben decir, ¡bé! Solo eso. Solo eso. Es manso. Por eso somos ovejas. No, y en cambio el que no es manso es que es lobo. Ese es lobo. Porque son dos animales que se comparan ahí, la oveja y el lobo. Entonces, una de las cosas, hermanos, del mandato es que debemos de ser manso. La nueva versión internacional dice, demuestren plena humildad en su trato con todo el mundo. Demuestren plena humildad en su trato con todo el mundo. Manso y humilde, humildad. Y es con todo el mundo. Con todo el mundo debemos de ser mansos. Y dice la Escritura, y mire que aquí viene la bendición de ser manso. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, hermanos, hasta eso, hermano, hasta bendición que el Señor nos dijo en el Sermón del Monte, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hay una herencia que el Señor nos tiene, pero es para los mansos. Mansedumbre, bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuántos mansos sabemos acá? Yo me incluyo. Y la mansedumbre, hermano, la mansedumbre no da lugar a la ira. ¿Y bien? La mansedumbre no quiere decir que no nos vamos a enojar alguna vez. El Señor se enojó alguna vez. Pero no debemos dar lugar a la ira ni que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Hay gente que son tan iracundas, hermanos, que hasta la presión se les sube. ¿No? Les duele la cabeza y hasta les puede dar un derrame y una cólera. Eso es lo que el Señor no quiere. Les puede dar un derrame, un ataque al corazón. Porque si se le sube la presión a 200, entonces, hermano, eso es lo que el Señor quiere. Mansedumbre. Las ovejas, dice, oyen mi voz. Y el Señor dijo, sean mansos
porque este pastor que tenemos es manso. Gloria a Dios. Ahora viene esto, mira. Viene esto. Cuando no somos eso, venimos a ser los que éramos antes y seguimos siendo lo mismo. Porque dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, o sea, desobedientes, extraviados, perdidos, esclavos de todo vicio, concupiscencias y deleites y fiestas y todo eso, viviendo en maldad y envidias, aborrecibles y aborreciéndonos, odiando y siendo odiados. ¿Ah? Porque el que odia va a recibir lo mismo. Va a ser odiado. Sería aborreciendo y siendo aborrecible. Odiando y siendo odiados. Pero lo que primero dice es insensatos. Y eso, hermanos, es lo que trae las consecuencias, todo lo demás. La insensatez. O ser necio. Eso es lo que trae todo lo demás que está ahí. Así como éramos antes. En la Escritura se dan algunos textos que se relacionan con la insensatez. Y entre esos dice que es un modo vano de pensar. Ser insensato es tener un modo vano de pensar. Y eso es lo que éramos antes sin conocer a Cristo Jesús. Nuestros pensamientos eran vanos. No eran provechosos para nuestra vida espiritual. A veces pensamientos tenebrosos, como dice la Escritura, entendimiento entenebrecido, ensombrecido, sin la luz que puede iluminarnos para hacer las cosas buenas de Dios. Entonces, entenebrecido, andar en la vanidad de la mente. Todo eso es ser insensato. Andar en la vanidad de la mente, y eso trae como consecuencia esas otras calificaciones negativas de lo que éramos antes. De lo que éramos antes. Ya no le vamos a recordar lo que éramos antes, porque mejor recordemos lo que somos hoy. Lo que hoy soy en Cristo Jesús. Y lo que hoy soy en Cristo Jesús es que debo ser indulgente, en que debo ser también manso. Eso es lo que debe ser nuestro pensamiento, como ese corito que dice, mi pensamiento eres tú, Señor. Pensando que él era manso, así tengo que ser yo manso. Amén, hermano. Entonces, hermano, eso es lo que nos está diciendo la Escritura, lo que éramos antes. Pero ahora viene el siguiente verso, pero mire. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Nos salvó. Eso también lo está casi parecido en la predicación anterior que hice sobre Efesios. Que la salvación es por la misericordia, por el amor de Dios. Y estando en esas condiciones en que vivíamos antes, se manifiesta la bondad de Dios y su amor para con nosotros. Por ese amor, el Señor dice, nos salvó. Nos salvó. Por esa condición negativa o insensata, con una mente entenebrecida, andando en la vanidad de la mente en que nosotros vivíamos, con su amor, con que nos amó, nos salvó. Nos sacó, hermanos, de una condenación segura y nos dio una nueva vida, vida eterna. Nos salvó. Vio la condición en que estábamos.
miserable, perdida, viviendo en insensatez y en todas esas cosas. Pero hay una cosa, hermano. El Señor nos salvó no solamente porque nos hubiera visto en esa condición miserable en la que estábamos. No fue en ese momento en que el Señor vio que andamos insensatos, perdidos. No fue en ese momento el que Él tuvo lástima. Él no tuvo lástima de nosotros. No fue una lástima. Sino que Él mostró su soberanía. La que Él ya había anticipado de los tiempos antiguos. No fue una casualidad de un momento. Ya el Señor ya lo tenía, hermanos, determinado. Él dice en 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Él nos salvó y llamó para cumplir sus propósitos por su gracia y antes de los tiempos de los siglos. Esa es la soberanía de Dios. Por eso hoy decimos, Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo porque a Él le plació por su soberanía. Y es por eso que le damos gracias a Dios. Porque nos salvó no por nuestras obras. Ya decíamos en la predicación anterior que Dios nos salvó no por obras. Y aquí lo vuelve a repetir. No por obras de justicia. Ninguna obra, hermanos, que nosotros hacíamos era capaz de darnos, pero nada de salvación. Si Él nos salvó no por obras que nosotros habíamos hecho, si la Escritura dice que todas nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. Y un trapo de inmundicia, ¿cómo nos va a traer la salvación? De ninguna manera. Entonces, hermano, Él nos salvó por su amor. No por obras que nosotros... ¿Y qué buenas obras íbamos a hacer cuando éramos insensatos? Cuando éramos rebeldes, extraviados, aborrecibles, aborreciendo. Ninguna buena obra podíamos hacer, si solo malas obras hacíamos. Pero entonces es que se manifestó la bondad de Dios para con nuestra vida. Y nos salvó por su amor. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No fue por eso que nos salvó. Ahí está bien claro, hermano. Está bien claro. Para aquellos que todavía andan divagando y dicen que por obras vamos a ser salvos. Esos andan divagando. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y ahora vienen 3 palabras. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y vienen 3 palabras. Lavamiento, regeneración y renovación. Pero todo por el Espíritu Santo. Cuando habla de lavamiento, hermano, no se está tratando de una ceremonia física. No se está tratando porque desde el lavamiento ya a uno se le viene agua. No se está tratando de ceremonias físicas visibles. No se está tratando del bautismo en agua. No se está tratando de eso. Se está tratando de algo más, mucho más espiritual que una ceremonia física. Y es que somos lavados, hermano,
por la sangre del Cordero. La sangre de Jesucristo es la que nos limpia, nos quita todas las manchas, todo el pecado, la obra redentora de Jesucristo. No es algo, hermanos, que nosotros vamos a hacer por nosotros mismos. Sí, allá el profeta Jeremías, parece que Jeremías en el capítulo 2, dice que aunque nos laváramos con lejía, aunque nos lavemos con lejía, dice, y amontonemos jabón sobre nosotros, la mancha de tu pecado, dice el Señor, permanecerá siempre delante de mí. Entonces no es algo que nosotros podamos hacer para lavarnos. Es lo que el Señor hizo por nosotros. Y eso lo dice, hermanos, en Apocalipsis 1:5, dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Bendito sea el nombre de Dios. Nos lavó con su sangre. Ese es el lavamiento. Ese es el lavamiento que está hablando este versículo. Que Él nos lavó con su sangre. Y más adelante en Apocalipsis siempre, capítulo 7. Capítulo 7, versículos 13 y 14, para los que con rapidez lo buscan. Dice así la Escritura: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ese es el lavamiento. Habernos lavado en la sangre del Cordero. O como dice Pedro, rociados con la sangre de Jesucristo. Ese es el lavamiento. La redención que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Señor, y lavados con la sangre del Cordero. No con agua ni con lejía, sino con la sangre del Cordero. Bendito sea el nombre de Dios. Luego dice: regeneración. Regeneración. La regeneración, hermanos, ya hemos hablado de esto muchas veces. Y es regeneración, que es nacer de nuevo. Eso es regeneración. Cuando nosotros decimos que somos regenerados por el Espíritu de Dios, quiere decir que hemos nacido de nuevo. Al nuevo nacimiento es lo mismo que regeneración. Y la regeneración, hermano, ese nuevo nacimiento es una necesidad para nuestra vida. Porque para ser templo del Espíritu Santo, como dice la Escritura que lo somos, nos es necesario nacer de nuevo, haber nacido de nuevo. Solamente el que es nacido de nuevo puede ser templo del Espíritu Santo. Porque el que es nacido de nuevo tiene un nuevo corazón, una nueva disposición para las cosas espirituales, una nueva respuesta a las cosas divinas. Ya no andamos en la vanidad de la mente con una mente entenebrecida o ajenos a las cosas de Dios. Ahora Dios ocupa nuestro corazón. Nuestro corazón es el trono de Dios porque somos regenerados. Y en nosotros habita el Espíritu Santo. Entonces, eso es la regeneración. Es lo que el Señor le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo si quieres entrar al reino de Dios.
Esa es la regeneración. Al ser regenerados, estamos en el reino de Dios y tenemos segura nuestra herencia celestial. Porque somos regenerados. Y luego dice, renovados. Renovados. En la renovación. Es algo diferente a la regeneración. La regeneración, hermanos, la regeneración es un acto instantáneo. Es un acto instantáneo y de una vez para siempre. Cuando creímos en el Señor y le entregamos nuestro corazón, lo recibimos como nuestro Salvador, ahí ocurrió la regeneración. Y solo ocurre ese momentito, de una vez para todo. Ya usted como cristiano ya no va a tener otra regeneración. Si ya nació una vez de nuevo por el Espíritu, esa es la regeneración. Pero la renovación de que está hablando aquí, eso va por el transcurso de toda nuestra vida. Eso es para toda la vida, que nos vamos renovando. Y eso viene siendo lo mismo que la santificación, que nos vamos santificando toda la vida, no en un momento. La regeneración, un momento, instantáneo y ya. Pero de ahí para allá, la renovación. La renovación. Toda nuestra vida. Dice la Escritura que aunque nuestro cuerpo se va desgastando, pero el interno se va renovando día tras día. Entonces, día tras día nos vamos renovando. Día tras día vamos en ese proceso de renovación. Eso no es instantáneo, que cuando nos regeneramos ahí estuvo todo. Vamos renovándonos. Por eso dice en Colosenses 3:10, y revestido del nuevo, o sea, del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esa es la renovación. Nosotros nos vamos renovando día tras día. Y como dice aquí la Escritura, que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, ni modo, eso es lo natural. Ya hoy los que estamos aquí, la mayoría ya no somos los mismos que hace 40 años, éramos diferentes. El hombre exterior se va desgastando. Pero lo hermoso es, hermanos, que aunque este hombre exterior se va desgastando, este interior, ese se va renovando. Día tras día, hermanos, día tras día tiene que ser nuevo, renovándose. Ese no se va desgastando. Ese entre más tiempo va pasando, más nuevo se va haciendo. Más se va renovando, día tras día. Esa es la hermosa obra que Dios hace en nuestra vida, hermano. Por eso es que nuestra norma de conducta tiene que ser diferente a la del resto del mundo. Empezando desde el versículo 1. Sometiéndonos a las autoridades, a los gobernantes. Jesús nos dio el ejemplo, Pablo nos dio el ejemplo, Pedro dice lo mismo. La Escritura lo dice. Y ahora, hermanos, que el Señor nos salvó, no por nuestras obras, que ya hemos dicho que nuestras obras no tienen nada que ver en la salvación, que tenemos que vivir toda nuestra vida en buenas obras, sí, pero porque ya somos salvos, ya las podemos hacer para la gloria de Dios. Y luego, hermanos, nos salvó por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Todas estas cosas no las podemos hacer nosotros, sino que las hacemos con la ayuda, con la asistencia del Espíritu Santo.
Bendito sea el nombre de Dios. Luego seguimos, hermanos, ya acá pues, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, por salvo soy gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces ahí la misericordia de Dios nos salvó por su gracia para que viniésemos a ser herederos. Puede ser, hermanos, que acá en esta tierra usted no recibe una herencia terrenal. Probablemente no recibamos ninguna herencia terrenal acá. Nadie nos va a dejar tal vez un palacio por allá, una hacienda por allá. Quizás nadie nos va a dejar. O alguno de nuestros mayores no las tiene tal vez. Pero el mayor, el hermano mayor que tenemos, vamos a ser coherederos con él. Porque tenemos una herencia preciosa allá en los cielos. Y la tenemos por la gracia de Dios. Y esa sí que estamos seguros que la vamos a tener. Esa herencia nadie la quita, hermano. Porque el Paracleto, o sea, el abogado que tenemos allá, ya la tiene asegurada para nosotros, que es Jesucristo nuestro Señor. Entonces, esa está segura. Entonces, eso es lo que el Señor nos ha dado con toda esa seguridad que nos está diciendo para que viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ciudadanos de acá de estas tierras, sí lo somos, de la nación, de la ciudad, del pueblo en que vivimos, sujetos a esta ley. Pero nuestra ciudadanía está allá, en donde vamos a recibir la herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada para nosotros allá en los cielos. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias a Dios, hermanos, que el Señor nos llamó. Porque esta vida cristiana, sí, vale la pena ser vivida. Vale, hermano. Porque nuestro Señor nos la ha dado. Y debemos de caminar conforme a lo que Él está esperando que cada uno de nosotros le dé a Él. Le dé a Él una vida renovada, una vida santa, una vida obediente a lo que Él demanda en su palabra. Amén, hermano. Amén. Dios les bendiga. Amén. Qué bueno es el Señor, hermano. Qué bueno es el Señor. Y la vida cristiana, hermano, es muy hermosa. No es que sea una vida que aburrida, que de tantas exigencias. No, hermano. Si cuando el corazón está dispuesto, esto no es una carga. El Señor dijo que este yugo es fácil y ligero. Pero cuando el corazón está dispuesto, pero cuando en el corazón hay rebeldía, como dice allí, como éramos antes, pero eso ya no lo podemos venir arrastrando. Eso ya quedó, eso dice, éramos antes. Hoy ya no quiere decir eso. Hoy ya no somos eso. Entonces la vida cristiana, hermano, no es una carga, no es difícil, sino que con la ayuda del Señor vamos caminando con su gracia y con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, adelante, hermano.